La fluoresceína sódica es un colorante orgánico hidrosoluble de color amarillo rojizo que se utiliza en ciertos procedimientos oftalmológicos. Fue sintetizada por Adolf von Baeyer en 1871 y emite una fluorescencia amarillo-verdosa entre 520 a 530 nanómetros si se estimula mediante una luz azul de entre 465 a 490 nanómetros. Para emitir esta luz azul generalmente se utiliza un filtro azul cobalto y cuanto más alcalino es el pH, mayor es la fluorescencia. Para la angiografía fluoresceínica se introduce en el organismo a través de la vena cubital y la luminiscencia de los vasos coroideos y retinianos suele aparecer entre los 9, 14 y 15 segundos post-inyección. La presentación que habitualmente utilizamos es en ampollas de 5 mililitros a una concentración de 100 miligramos por mililitro, esto es un 10%. Es un fármaco de uso exclusivamente hospitalario. La dosis inyectada en cada prueba es en adultos de 2,5 mililitros. Tenemos que tener en cuenta que la eliminación es renal, por lo que se debe corregir la dosis en insuficiencia renal. En aquellos pacientes que estén en diálisis también debemos corregir la dosis y disminuirla y tenemos que programar la diálisis para que se realice inmediatamente tras la prueba. La dosis en niños es de 7,5 miligramos por kilogramo de peso y la vía de administración es intravenosa. Se debe evitar la extravasación del contraste, ya que puede inducir serios daños en el tejido local. A un pH de 8, la fluoresceína es cuando alcanza su máxima intensidad y esta alta alcalinidad es la que puede resultar muy tóxica para los tejidos circundantes de la extravasación. Ante la sospecha de extravasación, debe detenerse inmediatamente la administración. No se deben mezclar ni diluir otras soluciones o drogas en la misma jeringa. Se debe tener precaución en pacientes con antecedentes de alergia o asma bronquial. Pese a que no se ha demostrado daño fetal en la administración durante el embarazo, se debe evitar su uso en estos casos, especialmente durante el primer trimestre. Existe evidencia de excreción en leche materna, por lo cual también se debe evitar durante la lactancia. Existe un riesgo real de muerte por reacción anafiláctica, por lo que siempre se ha de tener al alcance lo necesario ante la eventualidad de una reacción de hipersensibilidad grave. Las reacciones adversas derivadas de una reacción alérgica son náuseas, vómitos, cefalea, síntomas gastrointestinales, urticaria, prurito, broncoespasmo, hipotensión, síncope, anafilaxis y finalmente puede haber un coma y muerte. Las reacciones adversas locales son la tromboflebitis en el lugar de la inyección y las reacciones adversas derivadas de la extravasación del contraste son alteraciones cutáneas, flebitis superficial, granuloma subcutáneo, neuritis tóxica del área antecubital, dolor severo de horas de duración y síndrome compartimental. La coloración amarillenta de la piel durante las primeras 6 a 12 horas y la coloración amarillenta en la orina durante las 24-36 primeras horas es una reacción adversa frecuente y se le debe comentar al paciente para que no se extrañe si esta ocurre. Reacciones adversas raras son la isquemia de la arteria basilar, convulsiones, shock, paro respiratorio y muerte. En este apartado hablaremos sobre angiografía fluoresceínica. En concreto, ¿qué es la angiografía ocular? ¿Cuál es el tipo de contraste que podemos hacer servir para realizar la prueba? ¿Cómo preparar al paciente? ¿El procedimiento y qué es lo que vemos en la angiografía? ¿Cuáles son las advertencias que hemos de explicar al paciente? Efectos adversos que pueden aparecer, así como indicaciones y resultados. La angiografía ocular es una prueba diagnóstica que consiste en fotografiar el fondo del ojo con una inyección de contraste en vena y con iluminación filtrada para poder desenmascarar alteraciones que no podamos observar mediante simple oftalmoscopía, directa o indirecta.
Es una exploración dinámica que permite el estudio detallado de la vascularización y la perfusión de la retina y coroides. Permite así diferenciar un vaso normal de uno patológico en función del curso del contraste a través de los vasos de la retina. Se basa en la respuesta fluorescente del fármaco administrado. Los tipos de contraste que podemos encontrar serían, por un lado, la fluoresceína sódica, la cual se detecta al iluminar con luz azul y permite detectar alteraciones en la vascularización de la retina. Aquí tenemos un ejemplo de una retina patológica vista sin ningún tipo de filtro y cómo observaríamos la imagen tras la inyección con fluoresceína sódica e iluminación filtrada. En este mapa podemos ver la imagen de fondo de ojo de una angiografía fluoresceínica con diferentes patologías, como veis aquí indicadas. El otro tipo de contraste que podemos encontrar sería el verde de indocianina, que se utiliza cuando se quiere observar la vascularización coroidea. Con este contraste, junto con la iluminación infrarroja, se observa una mejor visualización de la vascularización coroidea, aunque el grado de fluoresceína es menor. En este caso, observamos un fondo de ojo en el que se ha realizado la angiografía con el filtro comentado, verde de indocianina. Igual que en la fotografía anterior, podemos observar diferentes patologías de fondo de ojo, como están aquí indicadas. Respecto a la preparación del paciente, es imprescindible firmar un consentimiento informado antes de realizar la prueba, por la necesidad de utilizar un contraste venoso. El paciente tiene que venir con la pupila dilatada. Normalmente se instila una gota de tropicamida en cada ojo cada 15 minutos, empezando una hora antes de la prueba. Se ha de notificar y registrar cualquier antecedente médico o reacciones alérgicas previas. Y en el caso de que haya alteración de la función renal, la dosis de fluoresceína a administrar deberá ser menor o se tendrá que consultar con el médico responsable para valorar si se puede realizar la prueba de forma segura. Para la realización de la prueba de la angiografía fluoresceínica, se inyecta el contraste de fluoresceína sódica en una vena del antebrazo. La sangre se mezcla con la fluoresceína y en unos 10-15 segundos alcanza los vasos de la retina. Al ser estimulado por la luz azul, la fluoresceína emite una luz intensa que permite el registro fotográfico. Se tomarán entonces fotografías con el retinógrafo desde el inicio de la inyección, hasta pasados unos 10 minutos. Las fotografías se tomarán más seguidas al inicio de la inyección, que correspondería a la fase de llenado arterial, y luego se pueden ir espaciando en el tiempo. Las fases que podemos observar durante la secuencia de la angiografía serían, en primer lugar, la fase coroidea, que coincide con el llenado de los vasos de la coroides y correspondería a los primeros 2-10 segundos desde el inicio de la inyección del contraste. Pasada esta fase, nos iríamos a la fase arterial, cuando se empiezan a llenar las arterias. Y seguidamente la fase arteriovenosa, donde las arterias se llenan completamente y empieza a intuirse el llenado de la vena. Por último, la fase venosa, cuando ya las venas se llenan del contraste. En esta diapositiva podemos ver el inicio de la secuencia de una angiografía fluoresceínica. Como veis, en las dos primeras imágenes son tiempos muy precoces y la imagen que observamos es prácticamente negra y el contraste apenas ha llegado a la retina. No es hasta los 10 segundos aproximadamente que vemos cómo empieza a haber un poco de fluoresceína. En este punto sería donde empezaría la fase coroidea. Seguidamente empieza la fase arterial, donde podemos ver cómo las arterias
se van llenando conforme van pasando los segundos. Fijaos en la primera imagen superior izquierda cómo empiezan a llenarse las arterias y la diferencia con la última imagen inferior derecha que corresponde a los 17 segundos desde el inicio de llenado del contraste, donde las arterias ya están prácticamente llenas. Esta fotografía correspondería a la fase arteriovenosa, donde ya todas las arterias se han llenado y se empieza a intuir el llenado de las venas. Y por último, en tiempos más tardíos tendríamos la fase venosa, donde a partir de los 34 segundos aproximadamente, en este caso ya todas las venas se han llenado y conforme va pasando el tiempo, el líquido va saliendo y la imagen se va difuminando poquito a poco. Estas serían algunas de las advertencias que el paciente debe conocer. Al acabar la prueba, el color de la piel y de la orina puede aparecer de un color amarillento anaranjado. Se debe evitar la exposición solar en las próximas 48 horas después de empezar de realizar la prueba y se aconseja beber agua o líquidos para la eliminación renal del contraste. Advertir que presentará visión borrosa posterior debido a la dilatación pupilar y no se puede conducir ni realizar actividades peligrosas durante el periodo de visión borrosa. Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer serían náuseas, vómitos, picor y alteración del gusto. En raras ocasiones puede aparecer mareo, tos, cefalia o dolor abdominal. Y por último, en casos graves y excepcionales, se podría producir una reacción alérgica con dificultad respiratoria, alteración del ritmo cardíaco, de la presión arterial o shock anafiláctico. La angiografía ocular está indicada en diversas patologías como podrían ser la degeneración macular asociada a la edad, DMAE, retinopatía diabética, enfermedades con oclusión vascular de la retina y algunos casos de inflamaciones o tumores retinianos. Por último, aquí podéis ver algunos ejemplos de imágenes de fondo de ojo de angiografía ocular. Este es un ejemplo de un paciente que presenta una coridiopatía serosa central en su ojo izquierdo. Sabemos que es el ojo izquierdo porque si localizamos el nervio óptico lo vemos justo a nuestra izquierda. Esto nos estaría indicando que hablamos de un ojo izquierdo y esta es la zona macular donde vemos esta zona de aquí donde indicaría la lesión. En esta imagen podemos ver una isquemia periférica del ojo derecho, ya que los vasos no llegan a la zona más alejada de la retina, a la zona periférica. Se observa toda la imagen completamente negra, lo que nos indicaría pues, que no está llegando el fluido en estas zonas de aquí. En este otro caso observamos una isquemia sectorial del ojo izquierdo. Igual que la imagen anterior, toda esta zona de aquí que aparece completamente negra sería la zona que nos indicaría que no llegan los vasos y que aparece esta isquemia. En esta última fotografía observamos un caso de obstrucción de rama venosa con edema macular quístico en su ojo derecho y estos impactos que se ven en esta zona superior nos indicaría que el paciente ha estado tratado con láser. Protocolo de enfermería en la angiografía fluoresceínica. Es una prueba diagnóstica que consiste en la administración por vía endovenosa del colorante de fluoresceína sódica para observar y fotografiar con un retinógrafo su paso por los vasos sanguíneos de la retina y la coroides.
Necesitaremos el material habitual para la venopunción y también la medicación, el primperán y la fluoresteína. La reacción adversa más frecuente son las náuseas, por eso administramos de forma profiláctica el primperán. También vamos a tener preparados, por si hay una reacción adversa más grave, la adrenalina, el polaramine, la actogurtina y el urbasón. La fluoresteína es una sustancia bastante segura, pero pueden aparecer efectos adversos graves. Por eso vamos a tener preparado el maletín de urgencias con los medicamentos y el material utilizados para el tratamiento de las reacciones anafilácticas y reanimación cardiopulmonar. Protocolo de enfermería en 20 pasos. Consideraciones previas. 1. Identificación inequívoca del paciente. 2. Verificar que trae el consentimiento informado, firmado o bien escaneado, según el centro. 3. Verificar que el paciente acude acompañado. Si 2 y 3 no se cumplen, no se realizará la prueba este día. 4. Acomodar al paciente en la silla del angiógrafo, tranquilizarlo y, si precisa, explicar de nuevo en qué consiste la prueba. 5. Comprobar que ambas pupilas están dilatadas. Si no, iniciaremos la aplicación de tropicamida según el protocolo. 6. Confirmar las alergias medicamentosas. 7. Preguntar por los antecedentes patológicos. Si es necesario, miraremos la historia clínica con antelación. Tenemos que tener precaución en pacientes con asma bronquial y también con pacientes que tomen betabloqueantes, incluso en forma de colirio, ya que a veces pueden producirse reacciones alérgicas graves. Corroborar que la función renal sea correcta, si no, se debe disminuir la dosis según criterio médico. Los pacientes en diálisis han de realizarla antes de 6 horas después de realizar la prueba. 8. Si hacemos la prueba a una mujer en edad fértil, hemos de confirmar que no esté embarazada ni en periodo de lactancia. 9. Colocar el catéter venoso. Asegurarnos de que está correctamente introducido en la vena. Lo colocaremos preferiblemente en la mano o en el antebrazo. Así, en caso de extravasación del contraste, lo veremos enseguida. El pH alto de la fluoresteína puede ocasionar daño tisular severo. 10. Administraremos primperán endovenoso como prevención a las náuseas y o vómitos. Debemos tener en cuenta que lo hemos de diluir con 9 ml de suero fisiológico y administrar lentamente para evitar sus efectos extrapiramidales. Hemos de tener precaución en pacientes con epilepsia y Parkinson y después de administrarlo lavaremos el catéter con suero fisiológico. 11. Acomodaremos al paciente en la silla del angiógrafo para iniciar el procedimiento. 12. La optometrista realizará las fotos sin contraste. 13. Administraremos el bolus de fluoresteína sódica, 2,5 ml. Debemos tener en cuenta que hemos de comprobar visualmente la ausencia de partículas en la solución. En pacientes con insuficiencia renal debemos ajustar la dosis según indicación médica. Se ha de administrar rápidamente, se recomienda 1 ml por segundo. Y la luminiscencia en la retina y en los vasos coroideos aparecen entre los 7 y 14 segundos. Hemos de avisar al optometrista al inicio y al final de la infusión. Y tras la infusión lavaremos el catéter venoso con suero fisiológico. 14. La optometrista continuará la secuencia seriada de fotografías con el contraste durante 10 minutos. 15. Una vez finalizadas las fotos, si el paciente se encuentra bien, retiraremos el catéter venoso. 16. Le acompañaremos a la sala de espera, donde está el acompañante, y deberá mantenerse bajo estrecha observación durante al menos 30 minutos tras finalizar la prueba. Recomendaciones al alta. 17. Debemos informar que por efecto del colorante aparecen a los pocos minutos la tinción amarillenta de la piel y de la orina, que suele durar al menos unas 48 horas. 18. Debe ingerir abundantes líquidos para facilitar la eliminación renal. 19. Debe evitar la exposición solar y usar filtros de protección solar en caso de tomar un poquito el sol. 20. Como consecuencia de la dilatación de las pupilas aparecerá visión borrosa, por lo tanto, se recomienda utilizar gafas de sol y no conducir ni utilizar maquinaria hasta que se haya ido este efecto, que durará entre unas 2 y 6 horas. Vamos a desarrollar el protocolo para la angiografía fluoresceínica.
Las indicaciones generales son el diagnóstico y la valoración de las lesiones coroides-retinianas, las alteraciones de la vascularización retiniana, coroides e iris y la alteración de las barreras hemato-oculares. Atendiendo a la patología, las principales indicaciones son el edema macular, la retinopatía diabética, la degeneración macular, las obstrucciones vasculares, tanto venosas como arteriales, y el melanoma ocular. Las contraindicaciones absolutas para esta técnica es la alergia a la fluoresceína, que el paciente no acuda acompañado y el no haber otorgado consentimiento informado, por escrito y firmado por el paciente. También debe figurar la firma del médico informante en ese consentimiento informado y la fecha en la cual se ha realizado la información. Desde el punto de vista legal, no es válido el mismo día de la prueba. O sea, no se puede informar, firmar y hacer la prueba el mismo día. Es una prueba invasiva y electiva que debe realizarse en diferido. Solamente aquellos casos justificados de urgencia y por la gravedad del proceso podría estar justificado que el consentimiento informado y la prueba se realizasen el mismo día. No olvidemos que esta prueba, aunque de manera excepcional, puede presentar importantes y gravísimos efectos adversos, como la reacción anafiláctica, el shock e incluso la muerte. Por lo tanto, es muy importante realizar una buena cobertura legal. Las contraindicaciones relativas de esta técnica son la alergia a principios activos de más de 2 grupos farmacológicos distintos. En este caso, se debe realizar test cutáneo previo a la administración intravenosa. Solamente se realizará la angiografía fluoresceínica si el paciente afecto aporta un informe de alergología con resultado negativo de la prueba de la hipersensibilidad a la fluoresceína. Y aún en este caso, será el propio médico responsable de la prueba el que decida en última instancia. Esto es debido a que las pruebas para la alergia se suelen hacer comprobando una reacción cutánea, mientras que en la angiografía se introduce el fármaco de forma directa en el torrente circulatorio, por lo cual el nivel de respuesta alérgica puede ser muy diferente. Otra contraindicación relativa es en aquellos pacientes que previamente hayan presentado reacciones alérgicas graves a otro fármaco o a otra sustancia, por ejemplo, la picadura de abeja. En estos pacientes también es imprescindible la autorización por parte de alergología, después de realizar las pruebas pertinentes, como en el caso anterior. Debido a que la eliminación de la fluoresceína es eminentemente por la vía renal, en pacientes con insuficiencia renal terminal en tratamiento con diálisis, solamente se realizará la angiografía si el paciente puede realizar la diálisis antes de las 6 horas tras la prueba, por lo que debemos coordinar con el departamento de diálisis que ésta se realice a la mayor brevedad posible tras la angiografía. En estos casos también hemos de corregir y disminuir la dosis, siendo la dosis administrada la mínima con la que podamos diagnosticar claramente la patología que estamos observando. Aunque no se han demostrado efectos teratogénicos por parte de la fluoresceína, la angiografía fluoresceínica se debe evitar durante el embarazo y en especial en el primer trimestre. Durante la lactancia también debemos evitar la realización de la angiografía, debido a que la fluoresceína se excreta en leche materna. Aquí podéis ver de manera esquemática las posibles reacciones adversas de la fluoresceína. Cuando se programa la prueba, el paciente debe recibir la hoja de instrucciones, el consentimiento informado y la explicación oral sobre las características de la prueba. Y también se le debe advertir que es absolutamente imprescindible que venga acompañado el día de la prueba, que lea, consulte las dudas y firme el consentimiento informado. Este también debe ser firmado por el médico que ha solicitado la prueba y ha informado al paciente.
debe figurar la fecha en este consentimiento informado. El paciente el día de la prueba puede desayunar de manera habitual y en el caso de ser diabético debe administrarse la dosis de insulina correspondiente. En los pacientes que vienen en ayunas es frecuente que tengan más reacciones tipo náuseas y vómitos. Puede tomar su medicación habitual y como debe hacer una pauta de dilatación pupilar para el día de la prueba, se le debe suministrar también la receta del midriático y la pauta. La pauta de dilatación habitual es sencilla y consiste en aplicar una gota de tropicamida cada 15 minutos en ambos ojos, comenzando 1 hora antes de la prueba. El máximo de veces que deben aplicar la tropicamida es 4. Si aún así, en el momento de la prueba, la dilatación pupilar que tiene consideramos que no es suficiente, se pueden aplicar otros colirios midriáticos, como el colirio de cicloplégico o el colirio de fenilefrina. Ojo con este último, ya que solamente lo debemos administrar en pacientes libres de enfermedades cardiovasculares o de hipertensión arterial. Si disponemos de un retinógrafo de campo amplio, no es necesario insistir demasiado en la pauta midriática, ya que son capaces de obtener muy buenas imágenes con muy poca midriasis, o incluso sin necesidad de ella. Aunque el ojo problema sea uno, la angiografía fluoresceínica se debe hacer en los dos y debido a eso es bueno que el paciente sepa previamente que la pauta de dilatación debe ser puesta en los dos ojos. El día de la prueba, antes de acudir, el paciente puede desayunar de manera habitual y en caso de ser diabético debe administrar la dosis de insulina correspondiente, como hemos hablado previamente. También debe tomar la medicación que corresponda de manera habitual. Debemos constatar que el paciente está acompañado y debe entregar el consentimiento informado de la angiografía firmado y que debe estar informado y fechado como mínimo un día antes de la prueba. Nuevamente, debemos constatar si el paciente tiene antecedentes de alergia, asma bronquial o insuficiencia renal y, en el caso de ser mujer, la posibilidad de embarazo o lactancia. Aquí podéis ver el equipamiento básico necesario para realizar la angiografía fluoresceínica. Ante la eventualidad de una posible reacción alérgica o shock anafiláctico, debemos disponer de un equipo estándar de reanimación mínimo. Durante la prueba, en todo momento el paciente debe llevar el catéter endovenoso y debemos disponer de antihistamínicos, corticoides y adrenalina, aparte solución de cloruro sódico para mantener permeable la vía, aspirador, oxígeno y los equipos necesarios para procedimientos de intubación laríngea y reanimación cardiopulmonar. Para la realización de la prueba, primero realizamos las retinografías a color, las retinografías con luz aneritra y obtenemos las imágenes con autofluorescencia. Después obtenemos la vía venosa y seguimos los procedimientos que aquí tenéis indicados. Una vez hemos realizado la angiografía fluoresceínica, debemos advertir al paciente sobre los efectos habituales de la inyección de fluoresceína, como es la tinción amarillo-naranja de orina y piel. También debe evitarse la exposición solar o aconsejarse el uso de filtro durante las primeras 48 horas tras la prueba. Debe aconsejarse también la ingesta de abundantes líquidos para facilitar la eliminación renal de la fluoresceína. Se debe advertir sobre la visión borrosa y fotofobia que experimentará el paciente tras la prueba durante unas 2-6 horas debido a la dilatación pupilar y se le debe informar de que no debe conducir ni realizar tareas que entrañen peligro. Protocolo diagnóstico terapéutico en la reacción anafiláctica. El shock es un cuadro de hipoperfusión tisular grave. Hay 3 factores fisiopatológicos que pueden conducir a una situación de shock: el shock hipovolémico, el shock cardiogénico y el shock distributivo. El shock distributivo indica que hay una pérdida de tono vascular por vasodilatación generalizada. Aquí está incluido la anafilaxia y el shock anafiláctico. La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave, de inicio agudo y que amenaza la vida. Se reserva el término de shock anafiláctico cuando hay afectación cardiovascular.
Las reacciones adversas leves pueden cursar con piel roja y caliente, exantema, urticaria, dolor abdominal, rinorrea y o prurito. Y las reacciones adversas graves pueden cursar con angioedema, edema laringio, donde escucharemos estridor y disnea, con broncoespasmo, donde escucharíamos sibilancias, con taquicardia y taquipnea, con hipotensión, con mareo, angustia, confusión y paro cardiorrespiratorio. La secuencia de actuación consistiría en reconocer el cuadro de forma precoz. Valoración inicial según el ABCDE. Pediríamos ayuda. Administraríamos de forma precoz media adrenalina intramuscular, que es la droga de elección en estas reacciones anafilácticas, por vía intramuscular, habitualmente en la cara anterolateral del tercio medio del muslo. Se puede repetir a los 5 minutos, según la respuesta del paciente. Administraríamos oxígeno con mascarilla tipo Venturi a alta concentración, más de 10 litros segundos, o bien con mascarilla y reservorio. Otros medicamentos de segunda elección y según prescripción médica sería el polaramine, lactocortina y broncodilatadores nebulizados, como el combriprazal. Y por último, haríamos una reposición de fluidos con suero fisiológico, 500 mililitros en unos 10-20 minutos.